Marido. Se burló al ver su mujer sin testigos en el juicio, pero ella abrió una caja llena de pruebas. El sonido del despertador a las 5:30 de la madrugada cortó como cuchillo el silencio del departamento en la colonia Roma Norte. Alejandra Vega abrió los ojos lentamente, observando el techo de su recámara mientras la realidad la golpeaba una vez más. Otro día fingiendo que su matrimonio funcionaba. A su lado, Fernando dormía profundamente, su respiración pausada y tranquila. A los 38 años, seguía siendo un hombre atractivo, con esas facciones que habían conquistado su corazón 8 años atrás. Su cabello castaño apenas comenzaba a mostrar algunas canas en las sienes, lo que según él mismo decía, le daba un toque distinguido para sus reuniones de negocios. Alejandra se levantó con cuidado de no despertarlo y caminó descalza hacia la cocina. El departamento de 120 metros cuadrados había sido su sueño hecho realidad cuando se casaron. Ubicado en un edificio de ladrillos rojos típico de la zona, con grandes ventanales que permitían ver las copas de los árboles de la calle Álvaro Obregón, representaba todo lo que una joven enfermera como ella había aspirado tener. Mientras preparaba el café, Alejandra recordó cómo había conocido a Fernando. Había sido en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, donde ella trabajaba en el área de urgencias. Él había llegado una noche acompañando a un empleado suyo que había sufrido un accidente en una de sus obras de construcción. Fernando Morales, dueño de Constructora Morales, se había mostrado preocupado por su trabajador, preguntando constantemente por su estado y asegurándose de que recibiera la mejor atención. «Disculpe, enfermera», le había dicho con esa sonrisa que después descubriría era su arma más poderosa. «¿Podría decirme si Ramón va a estar bien? Tiene 3 hijos pequeños y... Bueno, me siento responsable». Alejandra había quedado impresionada por su aparente sensibilidad social. En esa época, a los 24 años, ella creía firmemente que los gestos nobles revelaban el verdadero carácter de las personas. Fernando había permanecido en el hospital hasta asegurarse de que Ramón estaba fuera de peligro, y antes de irse, había dejado su tarjeta personal con Alejandra. «Me gustaría invitarla a cenar», había dicho, «para agradecerle por cuidar tan bien a Ramón». Esa primera cena en un restaurante de la zona rosa había sido mágica. Fernando era inteligente, divertido, y parecía genuinamente interesado en el trabajo de Alejandra. Le había hablado de sus planes de expandir su empresa constructora, de su deseo de crear viviendas dignas para familias de clase media, de cómo admiraba la vocación de servicio de las enfermeras. «Las personas como tú hacen que este país sea mejor», le había dicho mientras caminaban por las calles del centro después de la cena. «Yo solo construyo edificios, pero tú salvas vidas». El noviazgo había durado 2 años. Fernando la había cortejado como un caballero de novela romántica. Flores cada viernes, cenas en restaurantes exclusivos, viajes de fin de semana a Cuernavaca y Valle de Bravo. Había conocido a la familia de Alejandra y se había ganado inmediatamente el cariño de sus padres, don Roberto y doña Carmen, quienes vivían en una casa sencilla en la colonia Doctores. «Ese muchacho tiene futuro», había dicho su padre después de la primera visita de Fernando. «Se ve que viene de buena familia y que sabe lo que quiere en la vida». Su madre había sido más cautelosa, pero incluso ella había terminado por aprobar la relación cuando Fernando había insistido en pagar la operación de la vesícula de don Roberto en un hospital privado. «No es necesario, Fernando», había protestado Alejandra. «El seguro social puede cubrir la operación». «Alejandra, mi amor», había respondido él, tomando sus manos entre las suyas. «Tu papá es como mi papá ahora. ¿Tú crees que voy a dejar que opere en el seguro cuando puede tener la mejor atención médica? Además, así se recuperará más rápido, y tu mamá estará más tranquila». Ese gesto había terminado de conquistar a Alejandra. Fernando no solo había pagado la operación, sino que había enviado un ramo de flores a doña Carmen cada día durante la hospitalización de su esposo. La boda se había celebrado en la parroquia de la Sagrada Familia, en la colonia Roma Norte, seguida de una recepción en un salón elegante de Polanco. Fernando había insistido en que fuera una celebración por todo lo alto. «Solo nos vamos a casar una vez, mi amor»,
Había dicho cuando Alejandra expresó preocupación por los gastos. Quiero que este día sea perfecto para ti. Que todas tus amigas del hospital vean lo mucho que te amo. Los primeros años de matrimonio habían sido felices. O al menos eso había creído Alejandra. Fernando era atento, cariñoso en público, y siempre se aseguraba de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Cuando ella expresó el deseo de especializarse en enfermería quirúrgica, él había apoyado su decisión e incluso había pagado el curso de especialización en una universidad privada. Mi esposa debe ser la mejor enfermera de México, decía con orgullo cuando la presentaba en reuniones sociales. Alejandra salva vidas mientras yo solo hago casas. Pero las cosas habían comenzado a cambiar gradualmente. Primero fueron pequeños comentarios, observaciones que al principio parecían inofensivas. Mi amor, ¿no crees que ese uniforme te queda un poco apretado? Había comenzado a decir Fernando. No es que me moleste, pero los doctores y pacientes podrían malinterpretarlo. ¿Malinterpretarlo cómo? Había preguntado Alejandra genuinamente confundida. Ya sabes cómo son los hombres, Alejandra. Podrían pensar que buscas llamar su atención. Yo confío en ti, por supuesto, pero no en ellos. Alejandra había comenzado a usar uniformes más holgados. Luego habían llegado las restricciones sutiles sobre sus amistades. ¿Rocío otra vez?, decía Fernando cuando ella mencionaba planes con su mejor amiga del hospital. ¿No crees que ya pasas suficiente tiempo con ella en el trabajo? Además, es soltera, y ya sabes cómo son las solteras, siempre tratando de influir en las casadas para que tengan problemas. Rocío no es así, Fernando. Es mi amiga desde la universidad. Lo sé, mi amor, y no digo que sea mala persona. Pero piénsalo. ¿Qué puede ofrecerte una amistad con alguien que no entiende lo que es el matrimonio? Nosotros deberíamos ser el uno para el otro todo lo que necesitamos. Gradualmente, Alejandra había comenzado a declinar las invitaciones de sus amigas. Era más fácil evitar las discusiones con Fernando, y él siempre tenía argumentos que sonaban razonables. El control financiero había llegado de manera aún más sutil. Fernando había sugerido que era más eficiente si él manejaba todas las cuentas bancarias. Tú trabajas turnos muy pesados en el hospital, mi amor, había argumentado. Déjame encargarme de todos los asuntos financieros. Así tú puedes concentrarte en tu carrera y en cuidarte. Además, yo tengo más experiencia con inversiones y ahorros. Alejandra había accedido, entregando su salario completo a una cuenta que Fernando administraba. Él le daba dinero semanal para gastos personales, siempre con una sonrisa y un beso. ¿Necesitas algo más, mi reina?, preguntaba cada lunes al darle el dinero. Solo dime si necesitas más. No quiero que te falte nada. Al principio, la cantidad había sido generosa, pero con el tiempo, Fernando había comenzado a hacer preguntas cada vez más específicas sobre sus gastos. ¿En qué gastaste los 1,000 pesos de ayer?, preguntaba revisando los recibos que ella debía entregarle. ¿300 pesos en comida? ¿No crees que es mucho para una sola persona? En casa tenemos comida, Alejandra. Comí con Gabriela, explicaba ella. Hacía mucho que no la veía. Ah, tu hermana otra vez. ¿Y ella no pagó su parte? Alejandra, no puedes estar pagando siempre por los demás. Somos una familia ahora. Tenemos gastos y responsabilidades. Gabriela Vega, 2 años mayor que Alejandra, trabajaba como periodista en un diario local. Siempre había sido la rebelde de la familia, la que había estudiado una carrera poco práctica según sus padres, pero que había logrado hacerse un nombre en el periodismo de investigación. A diferencia de Alejandra, Gabriela nunca había caído bajo el encanto de Fernando. Hay algo que no me gusta de ese tipo, le había dicho a Alejandra poco después de la boda. Es demasiado perfecto, demasiado controlador. La forma en que habla contigo, como si fuera su empleada. No exageres, Gaby, había respondido Alejandra. Fernando me ama y me cuida. No todos los hombres son como tu exnovio. Precisamente porque conozco a los hombres controladores es que te lo digo, Ale. Ten cuidado. Pero Alejandra había interpretado las preocupaciones de su hermana como envidia. Gabriela, soltera a los 34 años y completamente enfocada en su carrera, no podía entender la felicidad del matrimonio. Ahora,
Mientras el café se terminaba de colar en la máquina italiana que Fernando había comprado durante su luna de miel en Europa, Alejandra se preguntaba cuándo exactamente había comenzado a sentirse prisionera en su propia vida. El cambio más dramático había ocurrido hacía exactamente 1 año y 3 meses. Alejandra lo recordaba con precisión porque había sido el día de su cumpleaños número 31. Fernando había llegado tarde a casa, olvidando completamente la cena que ella había preparado para celebrar. «Perdón, mi amor», había dicho al encontrarla sentada en la mesa del comedor, con las velas casi consumidas y la comida fría. Hubo una emergencia en la obra de satélite, un problema con los cimientos que necesitaba atención inmediata. Alejandra había aceptado la disculpa, como siempre. Pero esa noche, cuando Fernando se había metido a bañar, había sonado su teléfono celular. Sin pensarlo mucho, Alejandra había contestado, creyendo que podría ser algo relacionado con la emergencia de la obra. «¿Fernando?», había dicho una voz femenina al otro lado de la línea. «¿Ya llegaste a tu casa? Espero que tu esposa no haya notado el olor a mi perfume». La mujer había colgado inmediatamente, pero esas palabras se habían quedado grabadas en la mente de Alejandra como hierro candente. Durante las siguientes semanas, había comenzado a notar cosas que antes había pasado por alto. Fernando llegaba a casa con olores diferentes, a veces a perfumes que no eran de ella. Sus horarios se habían vuelto más erráticos, y siempre tenía excusas relacionadas con el trabajo. Su teléfono, que antes dejaba con naturalidad sobre cualquier superficie, ahora lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. «¿Por qué cargas el teléfono en el baño?», le había preguntado una mañana tratando de sonar casual. «¿Eh?». Fernando había parecido genuinamente sorprendido por la pregunta. «Ah, es que a veces los proveedores llaman muy temprano y no quiero despertarte. Además, aprovecho para revisar correos mientras me arreglo». La explicación había sonado razonable, pero algo en el tono de voz de Fernando había alertado a Alejandra. Una tarde, mientras lavaba la ropa, había encontrado un recibo de un restaurante en el bolsillo de la camisa de Fernando. Era de La Hacienda de los Morales, un restaurante caro en Polanco, y el ticket mostraba una cuenta para 2 personas con una botella de vino francés. La fecha era del día anterior, cuando Fernando había dicho que estaría en una junta de trabajo con proveedores hasta muy tarde. Alejandra había guardado el recibo sin decir nada, pero algo había comenzado a cambiar en ella. Por primera vez en años, había empezado a cuestionar las palabras de su esposo. El café estaba listo. Alejandra sirvió 2 tazas y llevó una a Fernando, que seguía dormido. La rutina matutina era siempre la misma. Ella se despertaba primera, preparaba el desayuno, despertaba a Fernando con café, y mientras él se duchaba, ella terminaba de alistar todo para que él pudiera salir puntual a sus compromisos. «Fernando, mi amor», susurró suavemente acariciando su hombro. «Ya son las 6:15». Fernando abrió los ojos lentamente y le sonrió con esa sonrisa que una vez había hecho que su corazón se acelerara. «Buenos días, preciosa», dijo, incorporándose y tomando la taza de café. «¿Dormiste bien?» «Sí, muy bien». «¿Y tú? Llegaste muy tarde anoche». «Sí, fue una junta interminable con los inversionistas del proyecto de Santa Fe. Pero todo salió bien». Fernando bebió un sorbo de café y suspiró con satisfacción. «Nadie hace el café como tú, mi amor». Alejandra sonrió automáticamente, pero por dentro se preguntaba si realmente había estado en una junta hasta las 2 de la madrugada. Ya no podía distinguir entre la verdad y las mentiras en las palabras de Fernando. «¿Qué tienes planeado para hoy?», preguntó él, levantándose de la cama. «Turno de 7 a 7 en urgencias. Probablemente llegue tarde a casa, ya sabes cómo son los viernes en el hospital». «Perfecto. Entonces yo también trabajaré tarde. Tengo que revisar unos contratos nuevos en la oficina». Alejandra asintió mientras veía a Fernando caminar hacia el baño. Era alto, de complexión atlética mantenida por las visitas regulares al gym de un hotel de lujo en Polanco. Siempre había sido vanidoso con su apariencia, pero en el último año esa vanidad se había intensificado. Nuevos cortes de cabello más juveniles, colonias más caras, ropa más ajustada. Cuando Fernando cerró la puerta del baño y escuchó el sonido de la regadera, Alejandra tomó una decisión que cambiaría todo.
Con el corazón latiéndole aceleradamente, se acercó al buró donde Fernando había dejado su teléfono. La pantalla estaba bloqueada, por supuesto. Fernando había comenzado a usar contraseña hacía algunos meses, algo que nunca había hecho antes. Cuando ella le había preguntado, él había dicho que era por seguridad, ya que su teléfono contenía información confidencial de la empresa. Pero Alejandra conocía a Fernando mejor que nadie. Sabía que él era una persona de hábitos, que tendía a usar números significativos para passwords y códigos. Probó primero con la fecha de su boda, 1506. Nada. Luego con su fecha de cumpleaños, 2591. Tampoco. Entonces recordó algo. Fernando siempre había dicho que el número de la suerte de su familia era el 1524, porque había sido el día que su abuelo había llegado a México desde España. Tecleó los números con dedos temblorosos. El teléfono se desbloqueó. Alejandra sintió que el corazón se le salía del pecho. El sonido de la regadera continuaba, pero sabía que Fernando no tardaba mucho en bañarse. Con movimientos rápidos abrió la aplicación de mensajes. Lo que vio confirmó sus peores temores. Decenas de conversaciones con diferentes mujeres. Fotos que no podía creer que fueran de su esposo. Mensajes de contenido íntimo que la hicieron sentir náuseas. Pero lo que más la impactó fue una conversación que había tenido lugar la noche anterior con alguien llamado Sofía Hermosa en sus contactos. Ya me voy a casa con la bruja de mi esposa. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar. No puedo esperar a tocarte otra vez. Ay, Fernando, ¿cuándo te vas a divorciar de esa mujer? Ya me tienes harta de ser tu amante secreta. Pronto, mi amor, muy pronto. Pero necesito tiempo para organizar mis bienes. No puede quedarse con nada. Después de todo lo que tengo lo construí yo solo. ¿Y si se da cuenta? Alejandra, por favor, Sofía. Es una simple enfermera. No tiene ni la inteligencia ni los contactos para hacerme daño. Además, está tan acostumbrada a que yo la mantenga que no se atrevería a hacer nada que pusiera en peligro su estilo de vida. Alejandra tuvo que taparse la boca con la mano para no gritar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras seguía leyendo. Además, tengo todo el dinero en cuentas que ella ni siquiera sabe que existen. Si llegara el momento del divorcio, oficialmente no tendría nada que repartir. Mis abogados ya se encargaron de eso hace años. El sonido de la regadera se detuvo. Con manos temblorosas, Alejandra cerró la aplicación de mensajes y volvió a bloquear el teléfono, colocándolo exactamente donde Fernando lo había dejado. Se dirigió rápidamente a la cocina, donde había estado preparando el desayuno, y trató de componer su expresión. Fernando salió del baño silbando, con una toalla alrededor de la cintura y otra secándose el cabello. ¿Ya está el desayuno?, preguntó alegremente. Huele delicioso. Sí, ya está listo, logró decir Alejandra con voz aparentemente normal. Huevos rancheros como te gustan. Eres la mejor esposa del mundo, dijo Fernando, acercándose para darle un beso en la mejilla. Alejandra tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse. El beso que una vez la había llenado de felicidad, ahora se sentía como la traición más profunda. Desayunaron en silencio, Fernando revisando el periódico en su tablet mientras comía. Alejandra fingiendo leer una revista de enfermería, pero en realidad, observando cada gesto de su esposo. Se preguntaba cuánto tiempo llevaba viviendo esta mentira, cuántas veces había sido la bruja de su esposa, en conversaciones con otras mujeres. Me voy ya, dijo Fernando, levantándose y dándole otro beso, esta vez en los labios. Que tengas buen día en el hospital, mi amor. Igualmente. Que tengas buenas juntas. Fernando tomó su maletín, su teléfono y las llaves de su BMW gris. Alejandra escuchó sus pasos en el pasillo, el sonido del elevador y finalmente el silencio. Se quedó sentada en la mesa del comedor durante varios minutos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. 8 años de matrimonio. 8 años de creer en un amor que nunca había existido realmente. Se sentía estúpida, humillada, traicionada en lo más profundo de su ser, pero gradualmente, algo más comenzó a crecer en su interior. Rabia. Una rabia fría y calculadora que nunca antes había experimentado.
Fernando creía que ella era solo una simple enfermera, sin inteligencia ni contactos para hacerle daño. Creía que había sido lo suficientemente listo como para ocultar su dinero y sus infidelidades. Creía que la tenía completamente bajo su control. Se equivocaba. Alejandra se levantó de la mesa, se dirigió a su recámara y abrió el closet. En el fondo, detrás de sus uniformes de trabajo, había una pequeña caja de zapatos que no había abierto en años. La sacó y la puso sobre la cama. Dentro de la caja estaban algunos recuerdos de su vida antes de Fernando, fotos de la universidad, cartas de sus amigas, y algo que de pronto adquiría una importancia crucial: la tarjeta de presentación de Rocío Mendoza, su mejor amiga de la universidad, quien ahora trabajaba como investigadora privada especializada en casos de infidelidad matrimonial. Alejandra había perdido el contacto con Rocío debido a las constantes quejas de Fernando sobre sus amistades. Pero ahora, mientras sostenía esa tarjeta entre sus dedos, se dio cuenta de que tal vez el destino había conservado esa conexión por una razón. También recordó que su hermana Gabriela había estado tratando de acercarse a ella durante los últimos meses, invitándola a comer, preguntando si todo estaba bien en su matrimonio. Alejandra había rechazado esas invitaciones para evitar problemas con Fernando, pero ahora entendía que su hermana había percibido algo que ella había estado negando. Tomó su teléfono y marcó el número de Gabriela. Eran las 7:20 de la mañana, pero sabía que su hermana siempre se despertaba temprano. «¿Ale?», contestó Gabriela después del tercer timbrazo. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Gaby», la voz de Alejandra se quebró. «Necesito hablar contigo. Y necesito que me ayudes». «¿Dónde estás? ¿Estás en peligro?» «Estoy en casa, Fernando ya se fue». «Gaby, tenías razón sobre él. Tenías razón sobre todo». «Voy para allá», dijo Gabriela sin hesitar. «Estaré ahí en 30 minutos. No, mejor nos vemos en otro lado. No quiero estar aquí cuando tengamos esta conversación». «Está bien. ¿Conoces el café La Bella Época en la Roma Norte? Está cerca de tu casa». «Sí, lo conozco. Nos vemos ahí en 40 minutos. Y Ale, va a estar bien, te lo prometo». Alejandra colgó el teléfono y sintió que por primera vez en años podía respirar profundamente. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que la farsa había terminado. Se dirigió al baño para ducharse y prepararse para lo que sería el día más importante de su vida. Mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo, Alejandra comenzó a planear. Fernando creía que la conocía, que la tenía controlada, que era predecible. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. En el espejo empañado del baño, escribió con el dedo una sola palabra que resumía su nueva determinación: justicia. La guerra había comenzado, y Fernando no tenía idea de lo que se avecinaba. El café, La Bella Época, era uno de esos lugares que había resistido la modernización acelerada de la Roma Norte. Ubicado en una casona de principios del siglo XX, conservaba sus techos altos, ventanas francesas y pisos de mosaico original. Alejandra llegó 10 minutos antes de la cita. Necesitaba ese tiempo para organizar sus pensamientos y decidir por dónde empezar a contarle a su hermana la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Se sentó en una mesa del fondo, lejos de las ventanas que daban a la calle. No quería correr el riesgo de que algún conocido la viera en un estado tan vulnerable. Pidió un café americano y trató de controlar el temblor en sus manos mientras esperaba. Gabriela llegó exactamente a las 8:10, tal como había prometido. Alejandra la vio entrar al café y la reconoció inmediatamente por su caminar decidido y su postura erguida. A los 34 años, Gabriela había heredado la misma estructura ósea delicada que Alejandra, pero había desarrollado una presencia más imponente. Su cabello castaño lo llevaba en un corte bob moderno, vestía pantalones negros ajustados, blazer gris y portaba su característico bolso de piel café, donde siempre cargaba su grabadora, libreta y plumas. «Ale», dijo Gabriela al verla, y su expresión cambió inmediatamente de preocupación a alarma. «Dios mío, ¿qué te hizo?». Solo entonces Alejandra se dio cuenta de que su apariencia probablemente reflejaba el tormento interno que había experimentado esa mañana. Se había maquillado para ocultar las ojeras
y el rostro hinchado por el llanto, pero los ojos de una hermana no se podían engañar. «Siéntate, por favor», murmuró Alejandra. «Es una historia larga». Gabriela se sentó frente a ella y levantó la mano para llamar a la mesera. Un café cargado, negro y un pan tostado. Pidió rápidamente, luego enfocó toda su atención en su hermana. «Ale, háblame. ¿Qué está pasando?» Alejandra respiró profundamente y comenzó a hablar. Le contó sobre los cambios graduales en el comportamiento de Fernando, sobre el control financiero, sobre el aislamiento de sus amigas, sobre las restricciones sutiles que se habían convertido en su nueva normalidad. Pero fue cuando llegó a los eventos de esa mañana, cuando describió los mensajes que había encontrado en el teléfono de Fernando, que Gabriela apretó los puños sobre la mesa. «Ese maldito hijo de puta», murmuró Gabriela, sus ojos brillando de rabia. «Ale, ¿te das cuenta de que eso que me describes es violencia psicológica sistemática? ¿Te das cuenta de que te ha estado manipulando durante años?» «Sí, ahora me doy cuenta». Alejandra limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. «Pero Gaby, no se trata solo de eso. En sus mensajes dice que tiene todo su dinero escondido en cuentas que yo no conozco, que sus abogados se encargaron de proteger sus bienes desde hace años. Si me divorcio de él, puedo quedarme sin nada». Gabriela entrecerró los ojos, y Alejandra reconoció esa expresión. Era la misma que su hermana ponía cuando estaba investigando una historia particularmente complicada para el periódico. «¿Sabes qué tipo de negocios tiene Fernando exactamente?», preguntó Gabriela. «Más allá de la constructora, ¿sabes de dónde viene todo su dinero realmente?» «Pues, su empresa construye desarrollos residenciales, principalmente en la zona de Santa Fe y Satélite. Dice que tiene contratos con el gobierno para vivienda de interés social también. ¿Has visto alguna vez documentos de esos contratos? ¿Estados financieros de la empresa?» Alejandra negó con la cabeza. «Nunca me involucró en nada relacionado con el trabajo. Decía que eran muy complicados y que era mejor que yo me enfocara en mi carrera». Gabriela asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. «Ale, en el periódico hemos estado investigando irregularidades en algunos contratos de obra pública en el Estado de México y la Ciudad de México. Constructoras fantasma que ganan licitaciones millonarias sin tener la capacidad real para ejecutar los proyectos. ¿El apellido de Fernando no te suena familiar en relación con escándalos de corrupción? ¿Qué quieres decir?» «Morales no es un apellido muy común en el sector de la construcción. El año pasado investigamos a una empresa llamada Desarrollos Morales y Asociados, que había ganado un contrato para construir escuelas en municipios del Estado de México, pero las escuelas nunca se terminaron. El dinero desapareció». Alejandra sintió que el estómago se le revolvía. «Fernando nunca mencionó una empresa con ese nombre, probablemente porque son empresas fachada. Ale, creo que tu esposo no solo es un infiel manipulador, sino que posiblemente sea un delincuente». Las dos hermanas se quedaron en silencio por un momento, asimilando las implicaciones de esa revelación. «¿Qué voy a hacer, Gaby?», preguntó Alejandra finalmente. «Aunque tengas razón, aunque Fernando esté involucrado en cosas ilegales, yo no tengo pruebas. Y él tiene abogados, tiene conexiones, tiene dinero. Yo solo soy...». «No te atrevas a decir, solo soy una enfermera», la interrumpió Gabriela con firmeza. «Ale, tú eres inteligente, eres fuerte, y ahora que sabemos la verdad, podemos hacer algo al respecto, pero no vas a poder hacerlo sola. ¿Qué propones?». Gabriela sacó su libreta de reportera y comenzó a escribir mientras hablaba. «Primero, necesitamos documentar todo, cada mensaje, cada evidencia de infidelidad, cada documento financiero al que tengas acceso. Segundo, necesitamos ayuda profesional. Conozco personas que se especializan en este tipo de casos». «¿Qué tipo de personas?». «Investigadores privados, abogados especializados en violencia doméstica, contadores forenses. Ale, si Fernando realmente está escondiendo dinero y está involucrado en corrupción, hay formas de descubrirlo». Alejandra sintió una mezcla de esperanza y terror. «¿Y si él se da cuenta de que estoy investigando? ¿Y si se pone violento?». Gabriela extendió la mano y tomó la de su hermana. «Por eso lo vamos a hacer en secreto y por eso no vas a estar sola. Ale, ¿recuerdas a Rocío Mendoza?
¿Tu amiga de la universidad? ¿Rocío? Sí, pero perdí contacto con ella hace años. Fernando no le gustaba que fuera su amiga, ¿verdad? Alejandra asintió, sintiéndose nuevamente estúpida por haber permitido que Fernando controlara sus relaciones. Pues resulta que Rocío ahora se dedica a investigaciones privadas, especializada en casos matrimoniales. Hace un mes publiqué un reportaje sobre investigadores privados en la ciudad y la entrevisté. Es muy buena en lo que hace. ¿Hablarías con ella? Mejor, ¿por qué no hablas tú directamente? Apuesto a que le dará mucho gusto saber de ti y apuesto también a que querrá ayudarte. Gabriela sacó su teléfono y buscó en sus contactos. Aquí está su número actualizado. ¿Por qué no la llamas ahora mismo? Alejandra tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número. Después de 3 tonos, contestó una voz que reconoció inmediatamente. ¿Rocío Mendoza? Sí, habla Rocío. Rocío, soy Alejandra Vega. Bueno, ahora Alejandra Morales. Éramos compañeras en la universidad. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego una exclamación de alegría. Ale, no puedo creer que seas tú. Hace años que no sabía nada de ti. ¿Cómo estás? Rocío, necesito tu ayuda profesional. ¿Podrías reunirte conmigo hoy? Es urgente. El tono de Rocío cambió inmediatamente, volviéndose más serio y profesional. Por supuesto. ¿Estás en peligro inmediato? No físico, pero es complicado. ¿Conoces el café La Bella Época en la Roma Norte? Sí, perfectamente. ¿Puedes estar ahí a las 10 de la mañana? Es decir, en 1 hora. Sí, estaré ahí con mi hermana Gabriela. Perfecto. Ale, no te preocupes. Vamos a resolver esto juntas. Cuando Alejandra colgó el teléfono, Gabriela tenía una sonrisa en el rostro. ¿Ves? Ya tienes un equipo formándose. Ahora, mientras esperamos a Rocío, quiero que me cuentes todo lo que recuerdes sobre las finanzas de Fernando. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, propiedades, inversiones, absolutamente todo. Durante la siguiente hora, Alejandra hizo un esfuerzo por recordar cada detalle de la vida financiera de su matrimonio. Se dio cuenta de que Fernando había sido increíblemente cuidadoso en mantenerla alejada de cualquier información importante. Ella conocía la cuenta de cheques básica de donde él le daba dinero semanal, pero no tenía acceso a estados de cuenta, no conocía los números de las cuentas, y nunca había visto las declaraciones de impuestos de Fernando. Es impresionante el nivel de manipulación, comentó Gabriela mientras tomaba notas. Te mantuvo completamente en la oscuridad financiera, pero haciéndote creer que era por tu propio bien. A las 10 en punto, Rocío Mendoza entró al café. Alejandra la reconoció inmediatamente, aunque los años habían refinado su apariencia. Rocío siempre había sido una mujer de personalidad fuerte, pero ahora tenía un aire de autoridad y confianza que hablaba de éxito profesional. Vestía un traje sastre azul marino, llevaba el cabello rubio en un chongo elegante y portaba un maletín de piel negra. Ale, dijo Rocío al acercarse a la mesa con una sonrisa cálida pero ojos evaluadores. Te ves diferente. Los años y un matrimonio complicado, respondió Alejandra levantándose para darle un abrazo. Y tú debes ser Gabriela, dijo Rocío, extendiendo la mano. Leí tu reportaje sobre investigadores privados. Muy bien hecho. Gracias. Y gracias por venir tan rápido. Las 3 mujeres se sentaron y Rocío sacó una libreta y una pluma de su maletín. Ale, antes de que empieces a contarme todo, necesito que sepas algunas cosas. Primero, todo lo que me digas está protegido por confidencialidad profesional. Segundo, dependiendo de lo que me cuentes, podríamos estar hablando no solo de un divorcio, sino de presentar denuncias penales. ¿Estás preparada para eso? Alejandra asintió, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. Estoy preparada para lo que sea necesario. Perfecto. Ahora cuéntame todo. Desde el principio. Alejandra repitió la historia que le había contado a Gabriela, pero esta vez con más detalles. Rocío tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas sobre fechas, nombres, lugares y comportamientos. ¿Tienes acceso físico a su teléfono regularmente?, preguntó Rocío. Algunas veces, cuando se baña o cuando está durmiendo profundamente. ¿Sabes si tiene computadoras en su oficina? Sí.
Tiene una laptop que siempre lleva consigo y una computadora de escritorio en su oficina en casa. ¿Has visto alguna vez documentos legales? Contratos, estados de cuenta, correspondencia de abogados. Guarda algunos papeles en un archivero en su oficina, pero siempre está cerrado con llave. Rocío y Gabriela intercambiaron miradas significativas. Ale, dijo Rocío, necesito ser honesta contigo. Lo que me estás describiendo sugiere que tu esposo no solo es un infiel, sino que posiblemente sea un criminal sofisticado. El nivel de compartimentalización, el control financiero, las medidas de seguridad, todo apunta a alguien que tiene mucho que ocultar. ¿Qué propones que hagamos? Vamos a necesitar evidencia sólida antes de tomar cualquier acción legal. Si Fernando realmente tiene abogados listos para un divorcio y ha escondido sus bienes, atacar sin pruebas suficientes podría resultar desastroso para ti. Rocío se inclinó hacia adelante bajando la voz. Pero si hacemos esto bien, si recopilamos evidencia suficiente no solo de la infidelidad, sino de cualquier actividad ilegal, podríamos no solo asegurar que obtengas lo que te corresponde en el divorcio, sino también lograr que Fernando enfrente consecuencias penales. ¿Qué necesitas que haga? Primero, necesito que actúes completamente normal. Que Fernando no sospeche absolutamente nada de que has descubierto algo. ¿Puedes hacer eso? Alejandra pensó en la actuación que había tenido que hacer esa mañana durante el desayuno. Sí, puedo hacerlo. Segundo, necesito que comiences a documentar todo lo que puedas sin levantar sospechas. Fotos de documentos, grabaciones de conversaciones si es posible, capturas de pantalla de su teléfono cuando tengas acceso. ¿No es eso ilegal? Estamos en una zona gris, admitió Rocío. Pero si descubrimos evidencia de actividades criminales, esa evidencia puede ser útil aunque no sea completamente legal la forma en que se obtuvo. Además, todo lo que esté en la casa matrimonial técnicamente está al alcance de ambos cónyuges. Gabriela se unió a la conversación. Rocío, yo puedo ayudar con la investigación de las empresas de Fernando. En el periódico tengo acceso a bases de datos gubernamentales, registros públicos, información sobre licitaciones. Perfecto. Entre las tres podemos armar un caso sólido. Rocío sacó 2 tarjetas de su maletín y se las entregó a las hermanas. Estas son tarjetas con un número especial que respondo las 24 horas. Si Fernando se vuelve amenazante, o si descubren algo urgente, me llaman inmediatamente. ¿Cuánto tiempo crees que necesitemos?, preguntó Alejandra. Eso depende de qué tan cuidadoso sea Fernando y de qué tanta suerte tengamos. Podríamos tener suficiente evidencia en un par de semanas o podría tomar meses. Pero Ale, necesito que entiendas algo. Una vez que empecemos este proceso, no hay vuelta atrás. Si Fernando descubre lo que estamos haciendo antes de que tengamos suficiente evidencia, las cosas podrían ponerse muy feas. Alejandra sintió un escalofrío de miedo, pero también una extraña sensación de liberación. Rocío, he estado viviendo una mentira durante 8 años. Ya no puedo seguir así. Prefiero enfrentar las consecuencias de decir la verdad que seguir viviendo en una farsa. Está bien. Entonces empezamos hoy mismo. Rocío cerró su libreta y miró a ambas hermanas. Gabriela, necesito que me envíes toda la información que tengas sobre empresas relacionadas con el apellido Morales en el sector de la construcción. Ale, necesito que esta noche, cuando Fernando esté distraído o dormido, tomes fotos de cualquier documento que puedas encontrar en su oficina. No importa si no entiendes de qué se tratan, yo los analizaré. ¿Y si el archivero está cerrado? Rocío sonrió por primera vez desde que había llegado. Ale, soy investigadora privada. Abrir cerraduras básicas es parte de mi entrenamiento. Pero primero veamos qué puedes encontrar sin tener que forzar nada. Las 3 mujeres se pusieron de pie. Alejandra se sintió abrumada por la mezcla de emociones que experimentaba. Miedo, esperanza, determinación y algo que no había sentido en años. Apoyo incondicional. Gracias, dijo abrazando primero a Rocío y luego a Gabriela. No saben lo que significa para mí no estar sola en esto. Nunca estuviste sola, Ale, dijo Gabriela. Solo estabas aislada. Ahora vamos a arreglar eso. Rocío guardó sus cosas en el maletín. Ale, ¿tienes turno en el hospital hoy? Sí, de 7 a 7 en urgencias. Perfecto.
Eso te dará una coartada perfecta para estar fuera de casa todo el día, y Fernando no sospechará nada de tu comportamiento porque estarás ocupada con el trabajo. Esta noche, cuando llegues a casa, actúa completamente normal. Cena con él, ve televisión, haz todo lo que harías normalmente. Y cuando esté dormido o distraído, empiezas la investigación. ¿Y si me descubre? Si eso pasa, tienes mi número de emergencia. Pero no va a pasar, porque vas a ser muy cuidadosa. Alejandra asintió sintiendo una mezcla de terror y excitación. Mañana nos reunimos de nuevo, añadió Rocío. Misma hora, mismo lugar. Para entonces ya habremos comenzado a armar el rompecabezas. Mientras salían del café, Alejandra se despidió de su hermana y de Rocío con la sensación de que su vida había cambiado completamente en el transcurso de 2 horas. Ya no era la esposa ingenua y controlada que había sido esa mañana. Ahora era parte de un equipo, tenía un plan y tenía esperanza. El camino de regreso a casa lo hizo en el metro como siempre, pero esta vez, en lugar de sentirse insignificante entre la multitud, se sintió invisible de manera estratégica. Era la esposa perfecta que regresaba a casa después de tomar café con su hermana, sin que nadie sospechara que acababa de declarar la guerra al hombre que había controlado su vida durante años. Cuando llegó al departamento, se dirigió inmediatamente a la recámara que Fernando usaba como oficina. La puerta estaba cerrada, como siempre, pero ahora, en lugar de simplemente respetarla como un límite que no debía cruzar, la veía como un obstáculo que debía superar. Esa noche, cuando Fernando regresara a casa con sus mentiras de siempre, creyendo que tenía todo bajo control, Alejandra comenzaría su propia investigación. La caja de zapatos que había sacado esa mañana seguía sobre su cama. Alejandra la abrió una vez más y sacó una foto de ella y Rocío durante su época universitaria. Estaban en una fiesta de graduación, riendo, con los brazos enlazados y una expresión de confianza en el futuro. Alejandra sonrió al ver esa foto. Tal vez, después de todo, el futuro seguía siendo algo en lo que podía confiar. El turno de Alejandra en el Hospital General Dr. Manuel Gea González había sido particularmente intenso ese viernes. 3 accidentes automovilísticos, 2 infartos y una riña que había resultado en múltiples heridos habían mantenido al área de urgencias en constante movimiento. Pero por primera vez en años, Alejandra había agradecido la intensidad del trabajo. Le había permitido mantener su mente ocupada y actuar con completa normalidad frente a sus colegas. Durante su hora de comida, había aprovechado para llamar a Fernando y preguntarle cómo iba su día, manteniendo el tono cariñoso y despreocupado de Always. ¿Cómo van esas reuniones?, le había preguntado, mientras comía un sándwich en la cafetería del hospital. Muy bien, mi amor. Los inversionistas están contentos con el avance del proyecto de Santa Fe. Creo que vamos a cerrar un contrato muy importante la próxima semana. Qué bueno, mi amor. ¿Crees que llegues tarde otra vez? Probablemente sí. Tengo que revisar unos documentos con los abogados hasta tarde. Pero no te preocupes. Llega tranquila a casa y descansa. Has trabajado muy duro últimamente. Alejandra había colgado el teléfono preguntándose cuántas de esas palabras eran ciertas y cuántas eran parte de la elaborada red de mentiras que Fernando había tejido alrededor de su vida. Ahora, a las 8:30 de la noche, Alejandra entraba al departamento con una mezcla de nervios y determinación. Fernando no había llegado aún, lo que le daba tiempo perfecto para comenzar su misión. Se dirigió inmediatamente a la oficina de Fernando. Era una habitación de aproximadamente 15 metros cuadrados, que él había acondicionado con un escritorio de madera oscura, una silla ejecutiva de piel negra, estanterías llenas de libros de derecho y administración de empresas, y el archivero metálico gris que siempre permanecía cerrado. Alejandra encendió la luz y miró alrededor con ojos nuevos. Durante años había limpiado esa habitación semanalmente sin prestar verdadera atención a los detalles. Ahora, cada objeto podía ser una pista. Comenzó por el escritorio. Los cajones superiores estaban llenos de material de oficina básico: plumas, clips, calculadoras, blocs de notas. Pero en el cajón inferior derecho encontró algo interesante: una agenda de piel café que no recordaba haber visto antes. Con manos temblorosas,
Abrió la agenda. Las páginas estaban llenas de anotaciones en la letra de Fernando, pero muchas estaban escritas en una especie de código personal. Había iniciales, números y direcciones que no reconocía. Pero había algo que sí reconocía: fechas que coincidían con las noches que Fernando había llegado muy tarde a casa. Con su teléfono celular, comenzó a fotografiar cada página de la agenda. Rocío le había explicado que la clave de una buena investigación era documentar todo, incluso lo que pareciera irrelevante. Mientras fotografiaba, sus ojos se detuvieron en una anotación particular. SH. Hotel Marquis, Hub. 1247, 8:0 p.m. La fecha era de 3 días atrás. El martes, cuando Fernando había dicho que tenía una junta con proveedores hasta muy tarde. SH. Sofía Hermosa. El nombre del contacto que había visto en el teléfono de Fernando esa mañana. Alejandra sintió una punzada de dolor y rabia, pero se obligó a mantener la concentración. Esto era exactamente el tipo de evidencia que necesitaba. Terminó de fotografiar la agenda y la regresó exactamente a la posición donde la había encontrado. Luego se dirigió al archivero metálico. Efectivamente, estaba cerrado con llave. Pero Alejandra recordó algo. Durante sus sesiones de limpieza había notado que Fernando a veces dejaba llaves sueltas en diferentes lugares. Comenzó a buscar sistemáticamente. En el cajón superior del escritorio, detrás de los blocs de notas, encontró un pequeño llavero con 3 llaves. Una era obviamente del coche, otra parecía ser del departamento, pero la tercera era pequeña y delgada, del tipo que se usa para archiveros. Con el corazón latiéndole aceleradamente, probó la tercera llave en el archivero. Se abrió. El archivero tenía 4 cajones. Alejandra comenzó por el superior. Estaba lleno de documentos de la constructora, contratos, facturas, correspondencia comercial. Pero mientras revisaba, comenzó a notar inconsistencias. Los contratos mostraban montos que no coincidían con las facturas, y había múltiples empresas con nombres similares: Constructora Morales, Desarrollos Morales y Asociados, Morales Construcción Integral, Edificaciones Morales S.A. Fotografió cada documento, prestando especial atención a las firmas, fechas y montos. El segundo cajón contenía estados de cuenta bancarios. Alejandra se quedó sin aliento al ver las cantidades involucradas. Fernando tenía cuentas en al menos 5 bancos diferentes, y los balances mostraban millones de pesos. Pero lo más sorprendente era que todas las cuentas estaban a nombre de diferentes empresas, y ninguna a nombre de ambos esposos. En una de las cuentas del Banco Santander, vio depósitos regulares por cantidades enormes, seguidos inmediatamente por transferencias hacia cuentas en paraísos fiscales. Los nombres de los destinatarios eran empresas con nombres genéricos como Inversiones del Caribe S.A. y Holdings Panamá Internacional. Mientras fotografiaba los estados de cuenta, Alejandra escuchó el sonido del elevador en el pasillo. Su corazón se detuvo. Rápidamente cerró el cajón, apagó la luz de la oficina y corrió hacia la cocina. Pero el elevador continuó hacia otros pisos. Fernando no había llegado. Alejandra esperó unos minutos para que su corazón se calmara. Luego regresó a la oficina. Tenía que aprovechar el tiempo. No sabía cuándo regresaría Fernando. El tercer cajón del archivero contenía correspondencia personal y legal. Había cartas de abogados, pero no del bufete que Alejandra conocía como el que supuestamente manejaba los asuntos legales de la constructora. Estos abogados tenían domicilio en Las Vegas, Nevada, y en Panamá. Una carta en particular llamó su atención. Estaba fechada apenas 2 meses atrás y venía del bufete Morrison, Stevens and Associates de Las Vegas. El contenido era técnico y legal, pero Alejandra pudo entender lo suficiente para darse cuenta de que se trataba de la estructuración de un fideicomiso offshore que protegería los bienes de Fernando en caso de complicaciones matrimoniales o legales en México. La carta explicaba que todos los activos de Fernando ya habían sido transferidos a empresas domiciliadas en Nevada y Panamá, y que en caso de divorcio o demandas en México, Fernando aparecería oficialmente como una persona sin bienes significativos. Alejandra fotografió la carta completa
sintiendo una mezcla de horror y admiración por el nivel de planeación que Fernando había puesto en ocultar su dinero. El cuarto cajón contenía algo que la dejó helada. Fotografías. No eran fotos familiares o de trabajo. Eran fotografías de Fernando con diferentes mujeres en situaciones íntimas. Había docenas de ellas, organizadas en sobres marcados con iniciales y fechas. Algunas de las fotografías eran recientes, pero otras parecían ser de años atrás. Alejandra se dio cuenta de que la infidelidad de Fernando no era algo reciente. Había estado engañándola sistemáticamente durante años, posiblemente desde el inicio del matrimonio. En uno de los sobres, marcado SH 2024, encontró las fotografías más recientes. Fernando con una mujer rubia, de unos 25 años, en lo que parecía ser la habitación de un hotel de lujo. Las imágenes eran explícitas y dejaban claro que la relación era íntima y establecida. Pero lo que más la impactó fue encontrar otro sobremarcado A. Besson Control. Al abrirlo, encontró fotografías de ella misma tomadas sin su conocimiento. En el hospital, en la calle, incluso en su propia casa. Era evidente que Fernando la había estado vigilando. Con manos temblorosas, fotografió todo el contenido del cajón. Acababa de cerrar el archivero cuando escuchó claramente la llave de Fernando en la puerta principal del departamento. Rápidamente guardó las llaves del archivero en el cajón del escritorio, apagó la luz de la oficina y corrió hacia la recámara principal. Se quitó el uniforme de enfermera y se puso una pijama. Luego se dirigió a la sala con una revista en la mano, como si hubiera estado leyendo tranquilamente. «Hola, mi amor», dijo Fernando al entrar, cargando su maletín y con aspecto cansado. «¿Cómo estuvo tu día en el hospital?» «Muy pesado», respondió Alejandra levantándose para darle un beso en la mejilla. «Muchos accidentes hoy». «¿Y tú? ¿Cómo te fueron las reuniones?» «Largas pero productivas. Los abogados son muy meticulosos, pero creo que al final logramos estructurar bien los contratos». Alejandra asintió, preguntándose cuáles abogados eran, los de México que ella conocía, o los de Las Vegas que acababa de descubrir. «¿Tienes hambre? Puedo preparar algo rápido». «No, mi amor. Comí con los abogados. Mejor vamos a dormir, estoy agotado». Fernando se dirigió hacia la recámara y Alejandra lo siguió. Mientras él se duchaba, ella se metió a la cama e hizo como que leía una revista, pero en realidad estaba procesando todo lo que había descubierto. Fernando no solo era infiel, era un criminal sofisticado que había estado robando dinero público a través de contratos fraudulentos, lavando ese dinero a través de múltiples empresas fachada y escondiéndolo en paraísos fiscales. Además, la había estado vigilando y fotografiando sin su consentimiento durante años. Lo que más la aterrorizaba era la realización de que Fernando había planeado todo esto desde el principio. El matrimonio, el aislamiento de sus amigas, el control financiero, todo había sido parte de un plan para mantenerla controlada mientras él construía su imperio criminal. Cuando Fernando salió del baño y se metió a la cama, Alejandra fingió estar dormida. Él se acostó a su lado, y después de unos minutos, su respiración se volvió regular y profunda. Alejandra esperó una hora completa para asegurarse de que Fernando estuviera profundamente dormido. Luego se levantó silenciosamente y se dirigió al baño. Con su teléfono celular, envió un mensaje de texto al número de emergencia que Rocío le había dado. «Tengo mucha información. Necesito verla mañana temprano. Es peor de lo que pensábamos». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «Casa de seguridad. Te envío la dirección. 7:00 AM». Alejandra regresó a la cama y se quedó despierta el resto de la noche, mirando al techo y planeando los siguientes pasos. A su lado, Fernando dormía tranquilamente, sin idea de que su cuidadosamente construida fachada estaba a punto de desmoronarse. Al día siguiente, sábado, Fernando se despertó de buen humor. «Buenos días, preciosa», dijo, besándola en la frente. «¿Qué tienes planeado para hoy?» «Voy a ver a Gabriela en la mañana», respondió Alejandra. «Hace mucho que no tenemos tiempo de hermanas». «Perfecto. Yo tengo que ir a revisar una obra en satélite, pero regreso en la tarde. ¿Qué te parece si en la noche vamos a cenar a tu restaurante favorito?» Alejandra sonrió.
preguntándose si esa invitación era genuina o si Fernando también tenía planes de encontrarse con alguna de sus amantes después de la cena. Me parece perfecto, mi amor. Una hora después, Alejandra salía del departamento con un bolso grande donde llevaba su teléfono con todas las fotografías que había tomado la noche anterior. La dirección que Rocío le había enviado correspondía a una casa en la colonia Condesa, a unas cuadras del metro Patriotismo. La casa resultó ser una construcción de 2 pisos de estilo colonial mexicano, pintada de amarillo claro con marcos de ventanas azules. Alejandra tocó el timbre exactamente a las 7:00 am. Rocío abrió la puerta vestida con jeans y una sudadera, pero completamente despierta y alerta. «Pasa, Ale. ¿Estás bien?» «Sí, pero necesitas ver lo que encontré». Rocío la condujo a una sala que había sido convertida en oficina. Había computadoras, impresoras, un pizarrón con fotografías y documentos conectados con hilo rojo, y equipo de vigilancia profesional. «Esta es mi oficina desde hace 3 años», explicó Rocío. «Aquí puedo trabajar sin preocuparme de que alguien esté escuchando». Gabriela ya estaba ahí, sentada frente a una computadora laptop con una taza de café en la mano. «Buenos días, Ale. Rocío me contó que encontraste algo importante». Alejandra sacó su teléfono y comenzó a mostrarles las fotografías que había tomado. Durante las siguientes 3 horas, las 3 mujeres revisaron meticulosamente cada imagen. Rocío imprimía los documentos más importantes y los organizaba en el pizarrón, mientras Gabriela investigaba los nombres de las empresas y los abogados en Internet. «Ale», dijo finalmente Rocío, señalando el pizarrón que ahora estaba cubierto de evidencias, «tu esposo no es solo un infiel. Es el cerebro de una organización criminal que ha estado robando millones de pesos del erario público durante años». Gabriela asintió desde su computadora. «Ya encontré información sobre las empresas que aparecen en los documentos. Desarrollos Morales y Asociados. Ganó contratos por 847 millones de pesos en los últimos 5 años para construir escuelas, hospitales y vivienda social en el Estado de México. Pero según los reportes que tengo aquí, más de la mitad de esos proyectos nunca se completaron o se completaron con materiales de calidad inferior. ¿Y el dinero? Desapareció a través de las transferencias offshore que viste en los estados de cuenta». Rocío se acercó al pizarrón y señaló una serie de fotografías. «Y estas imágenes que tomaste de la agenda de Fernando muestran un patrón claro de reuniones con funcionarios públicos. Mira las iniciales. JR, subsecretario. ML, director SEDATU. CG, diputado local. ¿Qué significa eso? Que Fernando ha estado sobornando funcionarios públicos para obtener los contratos. Ale, estamos hablando de un caso de corrupción a nivel estatal, posiblemente federal». Alejandra se sintió abrumada por la magnitud de lo que habían descubierto. «¿Qué hacemos ahora?» Rocío y Gabriela se miraron. «Tenemos 2 opciones», dijo Rocío. «Podemos llevar esta información directamente a las autoridades anticorrupción y convertir esto en un caso criminal. O podemos usar esta información como palanca en un divorcio para asegurar que obtengas lo que te corresponde y que Fernando no pueda lastimarte. ¿Cuál recomiendas?» «Honestamente, recomiendo ambas. Pero necesitamos más evidencia. Lo que tienes es impresionante, pero necesitamos documentos originales, grabaciones de conversaciones y pruebas más directas de las transacciones ilegales». Gabriela cerró su laptop y se acercó a su hermana. «Ale, hay algo más que necesitas saber. Mientras investigaba las empresas de Fernando, descubrí que una de ellas, Morales Construcción Integral, tiene un contrato activo para construir un hospital en Ecatepec. El contrato es por 2.3 mil millones de pesos. Y la fecha de inicio de la construcción es el lunes que viene. Si Fernando está planeando repetir el mismo patrón de sus otros proyectos, va a robar más de 1.000 millones de pesos en los próximos meses». Alejandra sintió que le faltaba el aire. «¿Me estás diciendo que si no hacemos algo inmediatamente, Fernando va a robar 1.000 millones de pesos que deberían usarse para construir un hospital?» «Exactamente». Rocío puso una mano en el hombro de Alejandra. «Ale, esto ya no es solo sobre tu matrimonio o tu divorcio.
Estamos hablando de dinero que debería salvar vidas, que debería construir un hospital donde personas como tú trabajan para ayudar a otros. Alejandra cerró los ojos y pensó en los pacientes que había atendido durante todos sus años como enfermera. Familias humildes que llegaban al hospital público porque no podían pagar atención privada. Niños que necesitaban operaciones urgentes. Ancianos que requerían cuidados especializados. Todo ese dinero que Fernando había robado debería haber ido a hospitales, escuelas, viviendas para familias de bajos recursos. En lugar de eso, había terminado en cuentas bancarias en paraísos fiscales mientras Fernando vivía una vida de lujo y mantenía múltiples amantes. Abrió los ojos con una determinación férrea. ¿Qué necesitan que haga? Rocío sonrió. Necesitamos que consigas los documentos originales del contrato de Ecatepec. Necesitamos grabaciones de Fernando hablando sobre los sobornos o las transferencias ilegales. Y necesitamos acceso a su computadora. La computadora va a ser difícil. La lleva consigo siempre. Pero tiene una de escritorio en la oficina de la casa, ¿verdad? Sí, pero seguramente tiene contraseña. Gabriela sonrió. Ale, soy periodista de investigación. Hackear computadoras es parte de mi trabajo cuando investigamos corrupción. Si puedes darme acceso físico a la computadora por un par de horas, puedo copiar todo el disco duro. ¿Cuándo? Hoy mismo, si es posible. Alejandra pensó en los planes que Fernando había mencionado esa mañana. Dijo que iba a ir a una obra en satélite y que regresaría en la tarde. Si sale a las 10 de la mañana como siempre, podrían tener hasta 6 horas. Perfecto, dijo Rocío. Gabriela, tú te encargas de la computadora. Yo voy a usar este tiempo para contactar a algunas fuentes en la Fiscalía Anticorrupción. Es posible que podamos coordinar una investigación oficial simultáneamente con nuestra investigación privada. ¿Y qué hago yo? Tú vas a regresar a casa, vas a actuar completamente normal, y vas a prepararte para lo que viene. Porque una vez que terminemos de recopilar evidencias, vamos a presentar este caso simultáneamente como divorcio por adulterio y como denuncia penal por corrupción y lavado de dinero. Las 3 mujeres se abrazaron. Alejandra se sintió abrumada por la gratitud hacia su hermana y su amiga, pero también por la responsabilidad que estaba asumiendo. Ya no se trataba solo de su matrimonio fallido. Se trataba de justicia para todas las personas que habían sido afectadas por los crímenes de Fernando. Los niños que no tenían escuelas dignas. Los enfermos que no tenían hospitales adecuados. Las familias que no tenían viviendas apropiadas. Todo porque hombres como Fernando habían robado el dinero que debería haber financiado esos proyectos. Cuando Alejandra regresó a casa esa mañana, Fernando ya se había ido a satélite. Le había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. Mi amor, regreso como a las 4 p.m. Te amo. Alejandra arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego llamó a Gabriela. La costa está despejada. Pueden venir cuando quieran. Una hora después, Gabriela y Rocío estaban en la oficina de Fernando, trabajando sistemáticamente para copiar el disco duro de la computadora de escritorio y fotografiar todos los documentos del archivero con equipo profesional de alta resolución. Mientras ellas trabajaban, Alejandra montaba guardia, pero también reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida en apenas 48 horas. El miércoles por la mañana había sido una esposa engañada que acababa de descubrir la infidelidad de su marido. Ahora, era parte de una investigación que podría desmantelar una red de corrupción que había robado miles de millones de pesos. Fernando había subestimado gravemente a la simple enfermera con la que se había casado. Estaba a punto de descubrir lo costoso que podía ser ese error de cálculo. 3 meses habían pasado desde que Alejandra había descubierto la traición de Fernando. La Sala 7 del Juzgado Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estaba abarrotada esa mañana de martes. Los reporteros ocupaban las primeras filas, cámaras de televisión se alineaban contra las paredes, y funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción observaban desde los asientos del fondo. Alejandra estaba sentada en la mesa del demandante, flanqueada por su abogada, la licenciada Patricia Sánchez, una mujer de 45 años especialista en divorcios complicados, que Rocío había recomendado. Del otro lado de la sala,
Fernando se sentaba con su equipo de 3 abogados del prestigioso bufete Martínez, Góngora y Asociados. Durante los últimos 3 meses, Fernando había hecho todo lo posible por desacreditar a Alejandra. Sus abogados habían argumentado que ella era una mujer inestable, influenciada por una hermana periodista, con agenda política, y una investigadora privada, sin escrúpulos. Fernando había presentado incluso una contrademanda alegando violación a su privacidad. El juez presidente, licenciado Ricardo Mendoza, llamó al orden. Se abre la sesión. Estamos aquí para resolver el caso de divorcio necesario promovido por la señora Alejandra Vega de Morales en contra del señor Fernando Morales Castillo. El abogado principal de Fernando se levantó para su alegato inicial. Honorable juez, mi cliente es víctima de una campaña de difamación orquestada por una mujer despechada. Las acusaciones se basan en evidencia obtenida ilegalmente, violando el derecho constitucional de mi cliente a la privacidad. Fernando asintió con expresión de dignidad herida, como si fuera la víctima de una gran injusticia. La licenciada Patricia Sánchez respondió: Honorable juez, demostraremos que el señor Morales no solo cometió adulterio sistemático, sino que manipuló psicológicamente a mi clienta y utilizó el matrimonio como fachada para ocultar actividades criminales. Fernando soltó una risa sarcástica que fue audible en toda la sala. El juez lo miró con severidad. Señor Morales, le recuerdo que debe mantener compostura en mi sala. Disculpe, señor juez, respondió Fernando con falsa humildad. Es solo que estas acusaciones son tan absurdas que resulta difícil mantener la seriedad. La licenciada Sánchez llamó como primer testigo a Rocío Mendoza. Después de jurar decir la verdad, comenzó el interrogatorio. Señora Mendoza, ¿puede explicar al tribunal cómo llegó a involucrarse en este caso? La señora Vega me contactó porque sospechaba infidelidad de su esposo. Durante mi investigación, descubrimos evidencia no solo de adulterio múltiple, sino de actividades financieras irregulares que sugerían corrupción. ¿Qué tipo de evidencia encontró? Fotografías de encuentros íntimos del señor Morales con múltiples mujeres, comunicaciones electrónicas y documentos financieros que mostraban transferencias millonarias hacia paraísos fiscales. El licenciado Martínez se levantó. Objeción, señor juez. Evidencia obtenida ilegalmente mediante violación de privacidad. Denegada. Continúe, licenciada Sánchez. Rocío mostró las fotografías al juez, quien las revisó con expresión seria. También presentó evidencia del control psicológico, el aislamiento sistemático de Alejandra, el control financiero total y las fotografías de vigilancia que Fernando tenía de su propia esposa. Después del testimonio de Rocío, declaró Gabriela Vega, quien presentó su investigación sobre las empresas de Fernando. Durante mi investigación periodística, descubrí que varias empresas relacionadas con el señor Morales habían ganado contratos gubernamentales por más de 2.000 millones de pesos en 5 años, pero más del 60% de los proyectos no se completaron según especificaciones. Gabriela proyectó documentos en una pantalla instalada para la audiencia. Esta es una transferencia por 847 millones de pesos hacia una empresa llamada Panama Holdings International, realizada 3 días después de recibir un pago del gobierno del Estado de México por un hospital que nunca se terminó. Fernando se levantó abruptamente. Esto es una farsa. Estas mujeres están tratando de destruir mi reputación con mentiras. El juez golpeó el martillo. Señor Morales, tome asiento inmediatamente o será removido de la sala. Después del receso de mediodía, llegó el momento del testimonio de Alejandra. Se acercó al estrado con paso firme, vestida con un traje sastre azul marino. La licenciada Sánchez comenzó con preguntas sobre su matrimonio. Señora Morales, ¿puede describir cómo era su matrimonio? Al principio creí que era feliz. Fernando era atento, pero gradualmente comenzó a aislarme de mis amigos y familia, y a controlar todos los aspectos de mi vida. ¿Puede dar ejemplos específicos? Comenzó criticando mi ropa, luego se quejaba cada vez que salía con amigas. Eventually, dejé de ver a mis amigas para evitar discusiones. También me convenció de entregar mi salario completo a una cuenta que él manejaba. ¿Sabía sobre las múltiples cuentas bancarias de su esposo? No tenía idea.
Creí durante 8 años que teníamos finanzas normales de clase media. Nunca imaginé que había millones escondidos. Alejandra narró los eventos de la mañana cuando descubrió los mensajes en el teléfono de Fernando, su voz quebrando ligeramente al recordar leer que él se refería a ella como la bruja de mi esposa. Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Martínez trató de presentarla como vengativa, pero Alejandra se mantuvo calmada y consistente. Luego testificó el contador forense Miguel Ángel Herrera, quien presentó un análisis devastador de las finanzas de Fernando. Señor juez, el patrón es claro. Patrones. El señor Morales creaba empresas fachada, ganaba contratos gubernamentales, transfería el dinero hacia cuentas offshore y luego declaraba que las empresas habían quebrado. Fernando parecía cada vez más agitado, sudando visiblemente. La licenciada Sánchez entonces llamó a un testigo adicional, Sofía Hernández, una de las amantes de Fernando. Sofía entró nerviosa pero determinada. Era joven, rubia, vestida conservadoramente. Señorita Hernández, ¿conoce al señor Fernando Morales? Sí. Mantuve una relación con él durante 1 año y medio. Él me dijo que su matrimonio era solo una fachada, que se iba a divorciar pronto. ¿Le habló sobre sus negocios? Sofía miró hacia Fernando, quien la observaba con odio. Me contó que tenía formas de ganar dinero fácil a través de contratos del gobierno. Decía que conocía funcionarios que le pasaban información sobre licitaciones a cambio de dinero. ¿Por qué decidió testificar? Porque me di cuenta de que el dinero que Fernando me daba era dinero robado, dinero que debería haber sido para hospitales y escuelas. Fernando se levantó nuevamente. Ella está mintiendo. Nunca le dije nada sobre mis negocios. El juez golpeó el martillo violentamente. Última advertencia, señor Morales. Finalmente llegó el momento del testimonio de Fernando. Sus abogados claramente no querían que testificara, pero su arrogancia lo había llevado a insistir. Se acercó al estrado con paso arrogante, creyendo que podía manipular la situación. La licenciada Sánchez comenzó su interrogatorio. Señor Morales, ¿mantiene que nunca fue infiel a su esposa? Si tuve relaciones fuera del matrimonio, fue porque mi matrimonio ya había terminado emocionalmente. ¿Y niega haber ocultado bienes matrimoniales? Mis empresas son entidades separadas. Mi esposa no tiene derecho a los frutos de mi trabajo y mi inteligencia empresarial. Fernando sonrió con arrogancia al explicar sus estrategias fiscales legales y negar cualquier irregularidad. Entonces, la licenciada Sánchez sonrió y sacó una grabadora digital. Señor juez, me gustaría presentar evidencia adicional. Esta es una grabación de una conversación entre el señor Morales y la señorita Hernández, realizada la semana pasada. Fernando se puso de pie abruptamente. Eso es ilegal. No autoricé ninguna grabación. La grabación fue realizada por la señorita Hernández como ciudadana privada. Es evidencia admisible. La voz de Fernando se escuchó claramente en la sala. Sofía, mi amor, esta bruja de mi esposa está tratando de joderme con ayuda de su hermana periodista, pero no tienen idea de cómo funciona realmente mi negocio. Tengo todo mi dinero protegido donde ellas nunca lo van a encontrar. ¿Pero no es peligroso lo que haces con los contratos del gobierno? ¿Peligroso? Llevo años en esto. Tengo contactos en todas las dependencias. Les doy su mocha. Ellos me dan los contratos. Yo hago el mínimo de trabajo necesario y me quedo con la mayor parte del dinero. Es un sistema perfecto. ¿Y si te descubren? ¿Quién me va a descubrir? ¿Mi esposa la enfermera? Ella es demasiado estúpida para entender cómo funciona el mundo real. La sala quedó en silencio absoluto. Fernando tenía el rostro completamente rojo. ¿Esa es su voz, señor Morales?, preguntó la licenciada Sánchez. Fernando se quedó callado. En esa grabación usted admite soborno y fraude, y se refiere a su esposa como bruja y demasiado estúpida. ¿Esa es la forma en que habla de la mujer con la que estuvo casado 8 años? Estaba enojado. Dije cosas que no debería haber dicho. Fernando se quedó en silencio, mirando hacia sus abogados, quienes parecían haber perdido toda esperanza. Después de los alegatos finales, el juez se retiró a deliberar. 1 hora después regresó con el veredicto. Después de revisar toda la evidencia, este tribunal encuentra que existe evidencia clara de adulterio múltiple, control psicológico
y ocultación de bienes matrimoniales por parte del señor Morales. Fernando se desplomó en su silla. Por lo tanto, decreto el divorcio necesario. Además, ordeno que el 50% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo aquellos en entidades extranjeras, sean adjudicados a la señora Vega. Alejandra sintió que las piernas le temblaban. Gabriela la abrazó. Finalmente, remito copias de todas las evidencias a la Fiscalía General para investigar posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y fraude. Fernando se levantó tambaleándose. Esto es una injusticia. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Señor Morales, le sugiero que guarde silencio. Sus comentarios pueden ser usados en su contra en procedimientos criminales futuros. Afuera del tribunal, los reporteros rodearon a Alejandra. Señora Vega, ¿cómo se siente después del veredicto? Me siento libre por primera vez en años. Espero que este caso demuestre que ningún hombre, sin importar cuán poderoso crea ser, está por encima de la ley. ¿Qué va a hacer ahora? Regresar a mi trabajo como enfermera, reconstruir mis relaciones y asegurarme de que el dinero recuperado regrese a donde debe estar, construyendo hospitales y escuelas para quienes lo necesitan. Al día siguiente, Fernando fue arrestado por la Fiscalía Anticorrupción. Los cargos incluían fraude, lavado de dinero y cohecho. La investigación que siguió descubrió una red de corrupción que había desviado más de 5.000 millones de pesos durante una década. 6 meses después, Alejandra recibió una carta informándole que el Hospital Regional de Ecatepec finalmente había sido construido con fondos recuperados de las cuentas offshore de Fernando. Fernando fue sentenciado a 15 años de prisión. Sus cuentas offshore fueron congeladas y el dinero repatriado para financiar los proyectos que originalmente debería haber construido. Alejandra fundó Mujeres por la Justicia, AC, una organización que ayudaba a mujeres víctimas de violencia económica y psicológica. En 2 años, habían ayudado a más de 200 mujeres y documentado casos de corrupción por 20.000 millones de pesos. 3 años después del juicio, Fernando pidió una audiencia con Alejandra desde prisión. Ella accedió a verlo una última vez. En el centro penitenciario, Fernando había envejecido considerablemente. Su cabello era gris, había perdido peso, y su rostro mostraba líneas de estrés. Alejandra, gracias por venir. Quería pedirte perdón. ¿Perdón por qué específicamente? Por todo. Por engañarte, por controlarte, por robarte años de tu vida. ¿Y por robar dinero que debería haber construido hospitales y escuelas? Fernando bajó la mirada. Sí, también por eso. Alejandra se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo que he estado haciendo estos 3 años? Mujeres por la Justicia ha ayudado a más de 200 mujeres. Hemos documentado casos de corrupción por 20.000 millones de pesos. Hemos logrado que se construyan 4 hospitales y 12 escuelas con dinero recuperado de corruptos. Fernando la escuchaba en silencio. Durante 8 años me hiciste creer que era débil, que era estúpida, que dependía de ti. Pero tu error fue creer que la manipulación era lo mismo que la fuerza. Te equivocaste. Alejandra se levantó. Acepto tu disculpa, pero no porque la necesite para seguir adelante. La acepto porque reconocer el daño que causaste es el primer paso para que no lastimes a nadie más. ¿Podrías perdonarme algún día? Fernando, yo ya te perdoné hace mucho tiempo. No por ti, sino por mí. Pero perdonarte no significa olvidar lo que hiciste. Se dirigió hacia la puerta. Espero que uses el tiempo que te queda en prisión para reflexionar sobre todas las vidas que afectaste. No solo la mía, sino la de todos los que no tuvieron hospitales adecuados, escuelas dignas, viviendas apropiadas porque tú decidiste robar su dinero. 5 años después del juicio, Alejandra había sido nombrada Directora Nacional de Mujeres por la Justicia, que ahora operaba en todo México y se había expandido a otros países de América Latina. Su historia había inspirado a mujeres alrededor del mundo a no quedarse calladas ante el abuso y la corrupción. En su oficina, tenía enmarcada una frase que se había convertido en el lema de su organización. La justicia no es venganza. La justicia es asegurarse de que la verdad salga a la luz y que quienes han causado daño no puedan seguir haciéndolo.
Fernando había creído que tenía todo bajo control cuando se burló de su esposa en el juicio. Había subestimado completamente el poder de una mujer decidida a decir la verdad, respaldada por otras mujeres igualmente determinadas a que la justicia prevaleciera. Su error no había sido solo robar dinero o ser infiel. Su error había sido creer que el poder basado en la manipulación era más fuerte que el poder basado en la verdad y la justicia. Alejandra había demostrado que estaba equivocado. La caja llena de pruebas que había abierto ese día en el juicio no solo había contenido evidencia de los crímenes de Fernando, había contenido la semilla de un movimiento que cambiaría la vida de cientos de mujeres que ahora sabían que sí era posible enfrentar al poder injusto y ganar. Y esa, pensaba Alejandra, era la verdadera victoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia de justicia y empoderamiento. ¿Qué te pareció la transformación de Alejandra de una mujer controlada a una luchadora por la justicia? ¿Crees que Fernando recibió el castigo que merecía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que reflejan la realidad de muchas mujeres. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo en suspenso durante estos 4 capítulos, no olvides darle me gusta al video para apoyar nuestro contenido. Y si quieres seguir viendo más historias reales como esta, que muestran que la justicia sí puede llegar cuando las personas valientes se atreven a luchar por la verdad, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Cada semana te traemos nuevas historias que te van a impactar. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te dejará sin palabras.